Ujú. Amén. Nos toca este factor de la unanimidad genuina. Yo antes nunca había oído en cuanto a sí, ha oído uno la unidad y unanimidad, pero el hermano aquí lo pone muy claro. Toca que la unidad es como el corazón y la unanimidad es la práctica de la unidad del cuerpo. Y entonces dice que muchas veces estamos con un corazón, con una enfermedad en el corazón, en la unidad, y por lo tanto afecta la unidad. Más adelante hablan de que nuestra opinión daña y que el Señor nunca va a actuar de acuerdo a nuestra opinión, sino de acuerdo a lo que Él tiene en mente, el propósito de Él. Pero Él recalca que debemos practicar la unidad que sea en la unidad y que Dios nunca va a venir a nosotros si no estamos en unanimidad. Él habló que, por ejemplo, en Pentecostés todos los hermanos estaban en unanimidad. O sea que yo veo como que la unidad es como que es individual y la unanimidad es corporativa. Porque él dice que todos los evangelios deben de practicarse y darlo a conocer a través digamos, de los hechos de todo lo que los apóstoles nos dejaron. Entonces, esta unanimidad viene a ser una práctica de iglesia, una práctica que se ve a todos lados, en un solo espíritu, en un solo corazón, una sola mente, para que nosotros podamos tener la glorificación del Señor. Entonces, por aquí también habla de que debíamos ser una misma mente y de una misma voluntad, con un mismo propósito. Eso es también algo importante, ¿verdad? Que el propósito que tengamos sea no el propio, sino es un propósito corporativo y que esté alrededor y en el interior de nuestra alma y el corazón. O sea que tiene que ser genuino, no tiene que ser únicamente superficial, porque si es superficial definitivamente va a acabarse, pues porque al momento va a ser yo con mi opinión. Entonces esto significa que todo nuestro ser esté involucrado, o sea, como dicen, mente y voluntad. Nuestra voluntad se va a todos nuestros órganos internos, a todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y la parte de la mente, ¿verdad? Que es la que rige muchas cosas y es la que a veces nos tuerce cuando es atacada, pues cuando la mente no está en el espíritu, es torcida. Entonces, lo que él dice que estar en armonía, algo que me gustó también es que esta unanimidad es como la armonía que está en la música. Cuando uno oye una melodía armoniosa, es que en todo su conjunto está en una forma coordinada, todo encaja y es una sola nota o una sola melodía armonizada en todo su conjunto. Y eso es lo que aprecia el Señor, dice que nosotros debemos estar en esta melodía armoniosa como un poema, dice por ahí, como para que Dios nos oiga, nos escuche y vea que estamos en esta unanimidad. Y también este factor que es la enseñanza de los apóstoles y que lo menciona aquí, que en Hechos 2, 42 al 46. O sea que esto es lo que se debe practicar, predicar y mantener, que mantiene la unanimidad. Y esta unanimidad que dice que es la práctica de la unidad, o sea que la forma práctica es la unidad, conforme a esta enseñanza de los apóstoles. O sea que en Hechos nos dice que la unanimidad entre los creyentes y que todos los que estaban en unanimidad perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. O sea que aquí es bien importante recalcar que la enseñanza de los apóstoles es algo que nos lleva a las dos cosas, a la unidad individual, que yo lo veo así, y a la unanimidad corporal. Amén. Ese tema de la unanimidad es un tema que en particular es muy complejo para mí porque, digamos, pareciera ser que nosotros comprendemos, ¿verdad? Que es una sola mente, un solo pensamiento, pero en realidad en nuestra práctica pues es muy difícil porque cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su pensamiento.
cada quien ha sido criado de cierta manera o tiene cierta cultura, entonces es bien difícil, ¿verdad? Pero esta semana nos explica pues varias cosas con respecto a la unanimidad. Y es que una de las cosas que yo pude apreciar es que de verdad el hermano estaba enfatizando mucho, no solo la unanimidad entre nosotros como iglesia local, sino que la unanimidad en cuanto a todas las iglesias locales, por supuesto de toda la tierra, ¿verdad? Las que son alcanzables para nosotros. Pero me impresionó mucho ese punto porque pues sería difícil llegar a tal clase de unanimidad si entre nosotros como iglesia local todavía nos cuesta esos aspectos de la unanimidad, ¿verdad? Entonces, como les repito, para mí es algo muy difícil, pero también es algo muy disfrutable porque pienso yo que es una, por lo menos aquí dice que es la manera que el Señor tiene para bendecirnos. Entonces, es algo en lo cual deberíamos de no solo estudiarlo, disfrutarlo, pero también deberíamos de aprenderlo, porque si tenemos una manera que el Señor bendiga esta localidad, entonces debemos de estar como contentos porque tenemos una manera, ¿verdad? Entonces, si ya es la manera, entonces debemos de practicarla, debemos de conocerla, debemos de saber qué es esto, ¿verdad? Y pues, como les digo, esta semana nos abre muchos puntos. Y algo que particularmente me llenó mucho es lo que comentaba el hermano Jorge, de que realmente la unanimidad parte de la enseñanza de los apóstoles. Hay una línea recta, hay una línea trazada en cuanto a la economía de Dios, y esta línea pues es una línea en la cual los apóstoles fueron llevados, y ellos no se torcieron ni a derecha ni a izquierda, sino que iban en la misma línea, en el mismo pensamiento central de Dios. Entonces, esta unanimidad está basada en esa línea de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, nosotros no debemos buscar ni otra obra, ni otra enseñanza, ni otro pastor que enseñe cualquier otra cosa, ¿verdad? Sino que debemos de mantenernos en esta línea central de la enseñanza de los apóstoles, que es la misma enseñanza del ministerio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que algunos quizá ya hemos abandonado a otras enseñanzas de otras personas, pero quizá todavía algunos de nosotros todavía atendemos a la moral o atendemos a la enseñanza de algún pastor en particular que conocemos, o qué sé yo, ¿verdad? Pero me tocaba mucho eso porque ya hay una línea que está reflejada en el Nuevo Testamento, y hay una expresión en el Nuevo Testamento de que es el hablar de Dios. Entonces, ese hablar es una base para esta unanimidad. Otra de las cosas que también me gustaron mucho es que, por ejemplo, ¿verdad? La palabra unanimidad se refiere a que nosotros pensemos una misma cosa, que nosotros, digamos, tengamos un mismo propósito, ¿verdad? De ahí proviene la idea de la unanimidad. Pero en realidad, por ejemplo, nosotros podríamos, los 5 que estamos acá en esta reunión, podríamos ponernos de acuerdo en, qué sé yo, vamos a hablar solo de política, ¿verdad? Y eso no nos lleva a la unanimidad. Entonces, me impresionaba mucho porque cuando habla de un propósito, cuando habla de un hablar, nos lleva nuevamente al origen, que es Cristo, ¿verdad? Como nuestra cabeza. Es decir, que si todos somos encabezados por Cristo, entonces podemos disfrutar de esta unanimidad, ¿verdad? Si la cabeza si digamos en mi casa la cabeza es Cristo, para mi esposa la cabeza es Cristo, para mis hijos la cabeza es Cristo, entonces yo puedo disfrutar la unanimidad porque Él nos lleva a un solo hablar, nos lleva a un solo propósito, a un solo pensamiento. Entonces, esto no significa solamente que nos pongamos de acuerdo en cualquier cosa, ¿verdad? En cómo servir la carne o que en las reuniones nos sentemos de tal manera, no, sino que esto tiene un significado muy alto porque es tomar a Cristo como nuestra cabeza. Entonces, cada uno de los miembros de la iglesia debe de tomar a Cristo como su cabeza. Y este Cristo que nos encabeza, el resultado es que nosotros llegamos a pensar lo mismo, ¿verdad? Llegamos a tener el mismo propósito. Y esto es maravilloso porque realmente nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos, ¿verdad? Pónganle, yo tengo el día 5, por ejemplo, habla acerca de las opiniones, ¿verdad? Que son tan dañinas para el cuerpo de Cristo. Yo opino, no, yo opino esto, no, pero es que yo opino que tal cosa. Y nuestras opiniones están basadas ciertamente en nuestro criterio, en cómo amanecimos, o están basadas en qué tanto hemos aprendido de una escuela,
o en nuestras experiencias, ¿verdad? Si nos han lastimado, si nos han hecho daño, si hemos sido felices, si no. Entonces, prácticamente la opinión tiene que ver con el ser natural, ¿verdad? Entonces, aquí en la vida de la iglesia, las opiniones no tienen entrada porque son del hombre natural. E inclusive, digamos, las opiniones dañan mucho la comunión en la vida de la iglesia. Y decía el hermano que el Señor no aceptaba las opiniones. ¿Por qué? Porque la fuente de las opiniones es nuestra mente que divaga constantemente, y también argumentos que Satanás pone ahí, ¿verdad? Porque él pone, ya viste cómo pusieron las sillas. Ya viste que este hermano hoy sabe que trae, pero como que te mira feo. O sea, él pone esas ideas que se vuelven opiniones y que definitivamente a la vida de la iglesia no le sirven. Entonces debemos de disfrutar a Cristo como la cabeza. Debemos de ser encabezados y gobernados por el Señor. Y regresando un poquito a la lección de la semana pasada, ¿verdad? Realmente él quiere ser la autoridad de nosotros. Él quiere gobernarnos de tal manera que en nuestro corazón haya un trono, que es el trono de Dios y del Cordero. Entonces, pues este tema es maravilloso, ¿verdad? Porque nos habla de un vivir diario, ¿verdad? Y también toca una parte, el hermano, donde dice que, bueno, donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo en mi nombre, pues yo voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Y el día lunes yo había leído un poquito del matutino, y el día martes digamos, mi idea de la oración cambió un poco, o no digo mucho porque sé que todavía me falta bastante, pero cambió un poco, porque cuando cada hermano estaba orando, yo estaba pensando en lo que el hermano estaba orando. Yo le decía amén al Señor, ¿verdad? Porque a veces en esta virtualidad, algún hermano está orando, pero yo estoy en mi mente en otro lado, o no digo amén, o simplemente estoy tal vez haciendo otras cosas, pero no estoy siendo unánime con la oración del hermano. Entonces, la Biblia es muy específica porque dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? A través de una videoconferencia, ¿verdad? Solamente se puede lograr a través de que Cristo nos encabece, de que Cristo sea nuestra cabeza. Entonces, aprecio mucho este hablar, porque esta unanimidad lo que nos va a dar es la bendición de Dios. Y prácticamente es la llave que abre las bendiciones de todo el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros queremos ser bendecidos como localidad, debemos de ver esta unanimidad. Pero algo que es maravilloso es que la unidad está en nuestro espíritu. Ahí podemos disfrutar esta unidad. ¿Por qué? Porque nuestra unidad es el Dios triuno, ¿verdad? Hay algo que es nuestra unidad, ¿verdad? Hay algo que, digamos, es la base de nuestra unidad, y en este caso es el Dios triuno. Entonces, nuestra unidad no se puede perder porque está en este Dios triuno. Entonces, nosotros debemos de ir a nuestro espíritu, pero luego dice el hermano, salir de nuestro espíritu e ir a nuestra alma. Porque, digamos, cuando estamos en la vida de la iglesia, en el espíritu, pues, ¿quién va a poder contradecir a otra persona? El problema es cuando ya llegamos a la parte de nuestra alma, ¿verdad? Donde, pues, alguien tiene su voluntad, donde alguien tiene sus sentimientos, donde alguien su mente piensa tal cosa. Entonces ahí es donde yo no pienso lo mismo que el hermano Jorge, yo no pienso lo mismo que Josué, ¿verdad? Ellos están equivocados, yo sé que tengo la razón, ¿verdad? Entonces el punto aquí es que nuestra alma todavía no ha sido ganada hasta tal manera que nosotros podamos pensar lo mismo, ¿verdad? Tener el mismo propósito. Entonces, siento yo que vuelvo al mismo punto, ¿verdad? Cuando Cristo sea nuestra cabeza. Cuando Cristo sea nuestra cabeza. Por supuesto que Él ya es nuestra cabeza, pero en nuestra experiencia y en nuestra práctica, Él debe ser nuestra cabeza, Él debe encabezarnos en toda comunión, en toda reunión, en nuestra vida diaria, porque entonces vamos a poder disfrutar de esta unanimidad que es la unidad del Señor, ¿verdad? La unanimidad simplemente es la práctica de la unidad, y es algo que ya está en nuestro espíritu, pero que debe de llegar hasta nuestra alma, porque ahí es donde radica el problema. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que el Señor pueda avanzar hoy en nosotros. Si el Señor logra, si el Señor tiene tal misericordia y nos muestra esto, y lo disfrutamos de una manera adecuada, creo que el Señor nos va a bendecir mucho, ¿verdad? El Señor va a poder avanzar lo que no ha avanzado por muchos años. Entonces, debemos de atender a este conducto de la unanimidad, ¿verdad? Debemos de atender a esto de la unidad, ¿verdad? Que es tan valioso para la vida de Dios. Amén.
Amén. Mientras alguien se prepara o alguien quiere compartir algo, pues qué semana más maravillosa tenemos. Este factor de la unanimidad genuina. Entonces, decía ahí Marvin hace ratos, sí, ciertamente nosotros ya tenemos una idea, ¿verdad? Y esta idea se basa en cosas que hemos oído que son verdad, pero que, como bien lo mencionó, puede ser que nosotros no hayamos ido muy profundo en estas, ¿verdad? Nos hayamos quedado nada más en la superficie. Entonces, este es el factor que estamos viendo esta semana o que vimos esta semana, la unanimidad. Y hay dos palabras aquí, la unidad es una y la otra es la unanimidad, sería la segunda. En el día 6 y pues curioso que empezar por ahí, pero en el día 6 nos habla de que la unanimidad es la llave maestra a todas las bendiciones contenidas en el Nuevo Testamento. Y en el cierre el hermano Marvin mencionaba esto. Debe esto llamarnos la atención porque si queremos ser bendecidos y pareciera que no hemos sido muy bendecidos, de hecho, ¿verdad? Como localidad. Necesitamos darnos cuenta que la llave que va a traer estas bendiciones para la iglesia, para nuestras familias y para nuestra vida personal está en la unanimidad, ¿verdad? Entonces es importante de que nos demos cuenta que en la vida de la iglesia todo depende de la bendición de Dios. Estar bajo la bendición de Dios es lo que necesitamos desesperadamente, ¿verdad? Estar bajo esa sonrisa, estar bajo esa mirada de Dios, eso es estar, eso significa estar bajo la bendición de Dios. Y para llegar a estar ahí, necesitamos practicar la unidad. Y para la práctica de la unidad es la unanimidad. Ahora sí, volvámonos al día uno, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, dice el día uno, la unanimidad, perdón, la unanimidad genuina es la práctica de la unidad del cuerpo. O sea, la práctica de la unidad es la unanimidad. Otra vez, practicar la unidad. ¿Cómo se practica la unidad? Estando en unanimidad. Entonces, ahora este asunto de la unidad, ¿en qué se basa? Se basa en un atributo que tiene la iglesia, es en algo que ya le pertenece a la iglesia. Y están esto está en Efesios 4, ¿verdad? Un espíritu, un Señor, un Dios, un cuerpo, una fe, un bautismo y una esperanza. Ese es el cimiento, digamos. En eso nos basamos. No es algo que tengamos que luchar para tener, sino que ya existe ahí. Eso es la unidad. Ahora, bien explicaba el hermano Marvin, algo que hay que alcanzar es la unanimidad, que es la práctica de estos hechos o de estos asuntos que ya han sido establecidos, ¿verdad? Entonces, otra vez, la práctica de la unanimidad genuina en la iglesia es la aplicación de la unidad. Entonces, algo que es muy importante en cuanto a esto se menciona en el día 2, ¿verdad? Se menciona en el día 3. Dice, permítanme, vamos a pasarnos más, al día 4, perdón, donde dice el factor que sostiene la unanimidad es la enseñanza de los apóstoles. Y es que este asunto es lo que nos va a dar tal vez el inicio o nos va a introducir realmente en poder llegar a practicar esta unanimidad, esto que enseñan los apóstoles. Entonces, por ejemplo, en Hechos, ahí se nos decía cómo es que, miren, por ejemplo, ¿qué menciona aquí la palabra? El hito que separa o que marca la diferencia entre los evangelios y Hechos es la unanimidad que existía en esos 120. O sea, esto es importante y esto es importantísimo porque en los hechos se ven manifestaciones de Dios muy, muy gloriosas, ¿verdad? Sanidades, portentos y milagros. Y no es que lo busquemos tanto, pero Dios se expresaba de una manera muy libre y era porque esta gente era unánime. Estos hermanos eran unánimes, pensaban lo mismo, pero no era por ponerse de acuerdo, sino era porque había algo dentro de ellos que los hacía, que ellos entendían, que ellos habían aprendido y era esta enseñanza que habían recibido. Y creo que podríamos aún dar testimonio de esto. Ahora que hemos estado entrando en la Biblia, entrando en el ministerio, entrando en los estudios vidas, algo está haciendo el Señor en nosotros, que nos hace estar más unánimes. ¿Y cuál es la señal para ver que estamos más unánimes? Cuando somos librados de este mal que obstaculiza la unanimidad.
el mal que obstaculiza la unanimidad es nuestra opinión. Y decía el hermano, pues tal vez nosotros no tenemos grandes problemas con doctrinas, por ejemplo, pero les digo, tal vez no acá, pero sí se han dado opiniones. Por ejemplo, dice ahí que no estemos de acuerdo con la enseñanza. Y sí, algunos, pues tal vez hemos escuchado de algunos, no de acá, pero sí que dicen, bueno, el ministerio es maravilloso, pero hay algunas cositas, ¿verdad? Ahora hay que ponerle esto, ¿verdad? O a interpretar el ministerio. Todo el ministerio y toda la escritura es útil y es como es, viene como viene, ¿verdad? Entonces, pero en algún punto nosotros tenemos nuestro parecer. Por ejemplo, o sea, esto lo digo como algo en lo que hay que trabajar, decía el hermano Marvin. Esto nos habla el Señor que tenemos que, como un asunto en el cual debemos laborar. Por ejemplo, una cosa muy simple, reunirnos. Es un asunto difícil, ¿verdad? Para todos tenemos un cierto parecer. Y por favor, no se sienta ofendido o no se sienta molesto por esto que menciono. Pero es un asunto que en algún momento debe preocuparnos. ¿Por qué razón? Por ejemplo, al principio de la pandemia, la reunión estaba llenísima, ¿verdad? Tantas conexiones que habían. Y con el paso del tiempo ha bajado, ha bajado, ha bajado. Muchos trabajamos en casa y en teoría tenemos más tiempo y en realidad menos tiempo. Entonces ahí está un parecer, una percepción, decía el hermano Mario en el ratito, ¿verdad? Y esa percepción es nuestra propia opinión. Yo no tengo que reunirme, o yo no puedo reunirme, o nos cuesta apartar el tiempo para. ¿Y por qué nos cuesta apartar el tiempo? Porque en nuestra propia mente nosotros repartimos el tiempo de una cierta manera, según nuestro parecer. Nuestro parecer es otro sinónimo para decir nuestra propia opinión. Y esta opinión es la que no nos deja ser unánimes. Ahora, lejos de los puntos negativos, ¿cuál es una buena seña de esta unanimidad? Que todos hablemos lo mismo, ¿verdad? Que todos pensemos lo mismo, ¿verdad? Y pues volviendo a los asuntos negativos, solo es por efectos de ilustración, ¿verdad? Hay muchos puntos en cuanto a la vida práctica de iglesia que simplemente se han abandonado por nuestra propia opinión, por lo que nosotros pensamos, ¿verdad? La opinión no pensemos nada más que es falsas doctrinas, opiniones, ¿cómo se dice? Que son cuando son blasfemas o cosas así de brujería o de falsas doctrinas o enseñanzas. No. Nuestra opinión también está muy sutilmente metida en nuestra opinión con respecto de ciertas cosas. Por ejemplo, de ciertos pecados, ¿verdad? Pero, hablábamos hace algún tiempo que en algún punto nosotros nos volvemos permisivos, ¿verdad? El mundo nos ha afectado tanto por medio de la televisión, de todas las cosas de donde nosotros nos familiarizamos con conductas pecaminosas que luego cuando llegan a nuestra propia vida o nuestra familia ya no nos escandalizamos y no hacemos nada. Entonces ahí, ¿cómo procedemos? ¿Según la cabeza o según nuestra opinión? Según nuestra opinión. Entonces es como un ejemplo de esto. Entonces, volviendo a la carga con algunos puntos principales en todo esto, es que la unanimidad genuina o la unanimidad tal cual es la práctica de la unidad, que la unidad se cimienta y se basa en que somos uno, que nos hemos hecho uno con el Señor, que Dios en sí mismo tiene una unidad tal y una unanimidad tal entre ellos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en el momento que nos hacemos uno con Él, hay esa unidad. Ahora necesitamos practicar la unidad. ¿Cuál es la práctica de la unidad? La unanimidad. ¿Y cómo se manifiesta la unanimidad? Hablando lo mismo, pensando lo mismo. ¿Y cómo podemos denotar cuando desaparecen nuestras opiniones, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tenemos paz en hablar lo mismo, en tener un mismo sentir en esto y lo otro. Una seña de que a veces no tenemos el mismo sentir es cuando hay una cierta carga en la iglesia y tenemos que convencer, vender, ¿verdad? Hermano, por ejemplo, un detalle también que es interesante, el asunto de nuestros jóvenes. No hay una reunión local, eso es un indicio que debería exponernos, ¿verdad? Pero hay reuniones en las cuales se podrían conectar y tampoco se conectan. Es que los jóvenes no quieren. Pero hemos dicho, padres, no dejen a sus jóvenes que ellos decidan, porque ellos van a decidir siempre no reunirse. Nosotros tenemos que alentarnos, ¿verdad? Tenemos que encauzarlos para que en ellos después sea parte de su vida reunirse. Hay que alentarlos, ¿verdad? Necesitamos esta vida de la iglesia. En fin,
era un pequeño paréntesis en cuanto a esto, pero también el asunto también es cómo nos movemos. Menciona una cosa, la unanimidad se vuelve un poema para Dios, algo que es delicioso y deleitable para Dios. Como cuando oímos a estos cantantes que cantan a capela, 4 voces, y uno dice, ¡ala, qué bonito, qué lindo se oye! Porque eso está armonizado. Entonces la unanimidad para Dios es como una armonía, como algo que lo deleita. Algo, por ejemplo, esto es importante porque pues tal vez tenemos este entendimiento que de todas las reuniones que tenemos, la de la mesa del Señor es la única donde Él es el centro. Pero pero estar en armonía hace también que esto suba delante de Dios como un poema agradable a Él. Hay que hacer algo para conseguir esto. Entonces, amén por esta semana. La unanimidad es el corazón, el meollo, el núcleo de la unidad. O sea que es importantísimo tener esta meta, esto en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Llegar a este ser uno. Es decir, hermano, es difícil este asunto, pero más que sea una cosa difícil, es algo que no está en nuestra mente natural y no está en nuestra carne, pero sí está en nuestro espíritu. Así que el ejercicio de estarnos volviendo al Señor y estar siendo llenos constantemente nos va a llevar en esa dirección, ¿verdad? Entonces nos va a liberar y nos va a sanar de esta enfermedad que es la opinión. La opinión es terrible, la opinión es muy dañina. Entonces, hermanos y hermanas, es importante esto, estar en armonía, estar de acuerdo. Cuando sintamos ese desacuerdo con las cosas de la iglesia, como reunirse, como el mero hecho de profetizar, que eso también es una situación que se ha vuelto difícil, ¿verdad? Es que no quiero, o sea, ¿qué nos detiene de hablar? ¿Qué nos detiene de liberar nuestro espíritu? Consideremos cada quien en nuestro corazón, ¿qué nos detiene de hablar? Pero tampoco debe ser algo que hay que convencer o forzar, pero sí nos podemos ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, este asunto de profetizar, el asunto aún de ofrendar y dar en lo financiero, que en algún punto ya simplemente no es parte de nosotros. Eso es algo que debería preocuparnos también. Pero, ¿dónde entramos en esto? ¿Cómo podemos empezar a regresar a esto? Por medio de la enseñanza de los apóstoles. Y esto es tan importante, por ejemplo, con el hecho de entrar en los estudios vida, con el hecho de tomar el tiempo y escuchar a los hermanos con estos mensajes que compartimos cada semana. Y si usted tiene la oportunidad, está en YouTube, métase y vuelva a llenarse. Usted se va a dar cuenta que de tanto ser infundido, como decía el hermano Marvin, Cristo va a llegar a ser su cabeza. Porque la unanimidad no es algo de ponerse de acuerdo ni forzarnos. Hay que forzarnos a reunirnos. Hay que animarnos a voltearnos al Señor, a volver nuestro corazón a Él y de veras ser avivados cada día. Tomar un tiempo en oración. De repente no hemos compartido entre nosotros cómo nos ha ido con la lectura de la Biblia. El hermano pone todos los días una asignación. ¿Cómo nos ha ido? ¿Estamos al día? ¿Qué hemos experimentado de esto? Pero esto es con el afán de ayudarnos y de alentarnos a que la lectura de la Biblia llegue a ser un hábito en cada uno de nosotros, para que después ya no lo necesitemos. Ahora lo necesitamos, yo lo necesito, porque ay Dios, me atrasé un día y me vuelvo a poner al día, le pongo a mente temprano a esto y voy a esforzarme y voy a elaborar en leer. En eso hay que esforzarnos, en tocar al Señor, en volver al Señor, en sacar el tiempo de las reuniones. Consideremos bien cómo ordenamos nuestro tiempo, porque esto es parte de la enseñanza de los apóstoles y lo cual nos va a llevar en la dirección hacia la unanimidad, que es la práctica de la unidad, y nos va a llevar a poder vivir bajo la bendición de Dios. En el día 5, en el último punto, dice, la única manera de ser unánimes y hablar a una voz es darle lugar a Cristo para que Él sea todo en nuestro corazón y en nuestra boca a fin de que Dios sea glorificado. Pero ¿cómo podemos llegar a tal apreciación, a tal revelación? Esto es a través de ser infundidos del Señor y ser iluminados por su palabra. Así que sigue siendo el mismo ánimo, hermanos. Saquemos el tiempo para reunirnos, para orar sin cesar durante todo el día. Volvamos nuestro corazón al Señor y los velos van a ser quitados. Cristo va a ser su cabeza. Vamos a ser unánimes y viviremos bajo la bendición de Dios. Y esto va a ser maravilloso. Aparte que había leído Josué, también el de darle el lugar al Señor. Y esto tiene mucha relación con todo lo que los hermanos están compartiendo, porque si nosotros le damos el lugar al Señor y le permitimos
ser encabezados con Él, por Él, perdón, si le permitimos ser encabezados por el Señor, entonces viene esta unanimidad, porque la unanimidad es la práctica de la unidad. Y me gustaba mucho el ejemplo de los 125, creo que es lo que menciona ahí en la Biblia, no lo tengo ahorita bien presente, pero cómo es que ellos pudieron ser unánimes, ¿verdad? Y es un ejemplo claro de que cuando nosotros le damos el lugar al Señor, somos encabezados, tomamos al Señor, viene esta unanimidad. Y me gusta también que a veces podemos decir, bueno, yo no puedo ser uno con ese hermano, no puedo practicar esta unanimidad, pero en realidad la unanimidad ya está en nuestro espíritu, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres de la Trinidad son uno y ellos están en nuestro espíritu. Entonces, a veces pareciera que no se puede realizar o que es algo inalcanzable, pero está, este Dios triuno está en nuestro espíritu, la unidad ya está en nosotros. Entonces es necesario que nos volvamos al Señor, que seamos encabezados por Él, y pues de esta manera ser unánimes va a venir todas estas bendiciones que menciona, ¿verdad? Porque es la llave, como decía ahí, la unanimidad es la llave que abre todas las puertas, ¿verdad? De las bendiciones. Entonces que el Señor nos lleve a tal práctica. Amén.